Cordial saludo. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la normalización, el cual se encuentra en la actividad de la fase 3 del curso Diseño de Bases de Datos. Mi nombre es Humberto Amaya Alvear, tutor del curso. Por medio del presente video, pretendemos conceptuar y explicar la forma metodológica en que se organiza de forma correcta los datos de las tablas. En primera instancia, iniciemos con la pregunta: ¿qué es normalizar? Normalizar es el proceso metodológico que permite organizar correctamente los datos en tablas, evitando desorden, duplicidad, inconsistencias y problemas al insertar, modificar o eliminar información. Otro segundo concepto que podemos encontrar es que normalizar significa organizar los datos en varias tablas relacionadas, de tal manera que cada tabla almacena información sobre un tema o entidad. Observemos en esta infografía las características del proceso de normalización. Un proceso de normalización debe desarrollar tres formas normales: primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. En la primera forma normal sus valores deben de ser atómicos. ¿Qué es un valor atómico? Un número de teléfono, un código de producto, un precio, una fecha de nacimiento o el nombre de una persona. ¿Qué es un valor no atómico? Para mejorar el ejemplo, una dirección completa, por ejemplo, calle 70 con carrera 10, Bogotá, Colombia. Este es un valor atómico porque se puede dividir en calle, ciudad y país. Otro ejemplo de un valor no atómico es el nombre completo, por ejemplo, de una persona, Juan Pérez Gómez. Es preferible separarlo en nombre y apellidos para posteriormente poder filtrar o realizar una mejor búsqueda en la base de datos. Ahora, en la segunda forma normal, ¿sí?, la dependencia de los atributos debe de ser completa. Esa es la característica de la segunda forma normal. ¿Qué significa dependencia completa o dependencia funcional? Que es otro término, ¿sí?, que es igual o que en un momento dado podemos nosotros escuchar. Significa que todos los atributos no claves deben depender de la clave primaria. No se debe presentar dependencia parcial o dependencia transitiva, que eso lo vamos a ver ahora en el ejemplo que estemos tratando. Y una tercera forma normal es la característica, es la dependencia de los atributos. Ojo, la dependencia de los atributos debe de ser completa. Su característica está definida por la independencia de los atributos no claves. Al identificar y separar estas dependencias en tablas distintas, se logra evitar la redundancia de datos. Para eso, entonces, prevenir anomalías al actualizar e insertar o borrar registros y mantener la coherencia y la integridad de la información. Hay una frase muy dada en este campo disciplinario, donde se indica que cada atributo debe proporcionar un hecho sobre la clave entera y nada más que la clave, ¿sí? Cuando estamos hablando de la normalización, la fuente Bill Kane, ¿sí?, el mantra de la normalización. Ahora, nace la otra pregunta que en este tema podemos encontrar. ¿Para qué sirve la normalización? Pues la normalización se utiliza o sirve para evitar datos repetidos. Por ejemplo, no escribir muchas veces el mismo dato, que es un ejemplo que ahora lo vamos a ver. Para evitar inconsistencias, donde un dato no aparezca escrito varias veces. Para facilitar actualizaciones, cambiar un dato en un solo lugar. Por ejemplo, para mejorar la estructura lógica, por ejemplo, organizar correctamente las entidades. Y para proteger la entidad de los datos, por ejemplo, evitar errores al insertar o modificar o eliminar un dato, ¿sí? Miremos un ejemplo
ojo, o revisemos este caso donde se muestra que una sola tabla contiene datos de estudiante, cursos, docentes, notas y programas académicos. Lo correcto sería separar cada uno de esos atributos en entidades o tablas, como lo estamos observando en este caso, ¿sí? Y por tal motivo, entonces, cada tabla representa una entidad o relación importante en el sistema. Ahora, supongamos esta tabla la cual se encuentra sin normalizar. Observamos una tabla donde aparecen los campos o los atributos de ID estudiante, nombre, curso 1, curso 2 y curso 3. Esta tabla, por supuesto, presenta problemas. ¿Y cuáles podrían ser esos problemas? Por ejemplo, hay columnas repetidas como curso 1, curso 2 y curso 3. Eso es uno de los problemas que debe arreglar o solucionar la normalización. Otro problema, no sabemos cuántos cursos puede tener un estudiante. Si un estudiante tiene 5 cursos, habría que crear más columnas. En este caso, no es fácil consultar quién está matriculado en cierto curso. Conclusión, esta tabla no está normalizada. Y por tal motivo, pues nos obliga a aplicar, en este caso del ejemplo, en la primera forma normal. Cuando aplicamos la primera forma normal, podríamos ya estar observando que la tabla tiene campos únicos como ID estudiantes, como el nombre y como el curso, ¿sí? Dentro de la parte conceptual, una tabla está en primera o se encuentra en primera forma normal cuando no tiene grupos repetidos, como ya lo estamos observando aquí, cuando hablábamos de curso 1, curso 2, curso 3, ¿sí? Cada celda contiene un solo dato, como lo estamos observando, cada registro es único y existe una clave primaria, en este caso el ID del estudiante, ¿sí? Entonces, observen ustedes que este es el proceso para desarrollar o para aplicar la primera forma normal, cumpliendo con estas condiciones que estamos resaltando en esta parte del texto. Ahora, una vez que aplicamos la primera forma normal, nos pasamos a la segunda forma normal. Una tabla está en segunda forma normal cuando ya está o ya se le aplicó la primera forma normal. Primer elemento fundamental, primera condición a tener siempre presente. Para aplicar una segunda forma normal, la tabla ha tenido que pasar, ¿sí? Ha tenido que atravesar ese filtro de la primera forma normal. Segundo, todos los atributos dependen completamente de la clave primaria o deben de depender completamente de la clave primaria. No deben de existir dependencias parciales. Por ejemplo, como en este caso, ojo, se presenta especialmente cuando la clave primaria está compuesta como lo estamos observando aquí. El ID del curso, el ID del estudiante y el ID del curso, el nombre del estudiante depende del ID del curso, pero el nombre del curso depende del ID del curso, ¿sí? Entonces, esto se considera como una clave primaria. Por eso debemos dividir. Y este es el proceso de la segunda forma normal, ¿sí? Que no se presenten estas dependencias parciales. Y para eso entonces, cuando aplicamos la segunda forma normal, nos podemos observar que la tabla de estudiantes ya está definida, ya está refinada, ¿sí? Donde el ID del estudiante, el nombre del estudiante depende exclusivamente de la clave primaria, que es el ID del estudiante. Lo mismo la tabla curso. La tabla curso, el nombre del curso depende de un ID del curso. Y estas dos tablas, en un momento dado, podrían generar la tabla de la matrícula, donde se va a generar una clave compuesta entre lo que es el ID del estudiante y el ID del curso. Entonces, nuevamente, tener muy presente, por favor, que estas características, cuando una tabla ha pasado por una segunda forma normal. Listo, pasemos a la tercera forma normal. ¿Qué características tiene la tercera forma normal? Se dice que una tabla está en tercera forma normal cuando ya primero ha tenido que pasar por una segunda forma normal. Condición principal, que la tabla haya pasado por el filtro de la segunda forma normal. Segundo, no existen dependencias transitivas, ¿sí?
¿Y qué es una dependencia transitiva? Pues una dependencia transitiva ocurre cuando un dato depende de otro dato que no es clave primaria. Ojo, que no es clave primaria. Y en ese caso podemos observar dicho ejemplo o dicho caso. Obsérvese, ¿sí? Que en este caso existe una dependencia transitiva porque el, el campo nombre depende del ID del estudiante, ¿sí? El ID del programa también depende del ID del estudiante, pero el nombre del programa depende del ID del programa, el nombre del programa depende del ID del programa, no directamente del ID del estudiante, que eso es lo que se espera que sea así. Por tal motivo, ojo, exige que esta tabla se le aplique la tercera forma normal, ¿sí? Y la solución de esta tercera forma normal, o la aplicación de esta tercera forma normal, es muy sencilla. Dividir, ojo, o separar las tablas. Observen ustedes que la tabla de estudiantes, ¿sí? ya tiene el ID del estudiante, el nombre del estudiante y el ID del programa como tal. Y lo mismo la tabla del programa. Nuevamente, entonces, una tabla, ojo, está en tercera forma normal cuando ya primero ha pasado por una segunda forma normal. No existen dependencias transitivas, ojo, donde una dependencia transitiva ocurre cuando un dato depende de otro dato que no es la clave principal o que no es la clave primaria. En este caso ya hemos solucionado esa situación. Entonces, este es un pequeño ejemplo que hemos querido complementar con todos los materiales de estudio que trae el curso para poder mejorar el concepto. Vayamos a una reflexión en la normalización, ¿sí? ¿Cuáles serían las preguntas por realizar en la normalización que debemos todos hacernos cuando vamos a aplicar la normalización? Entonces, para aplicar la primera forma normal, la pregunta que siempre debemos de hacernos es, ¿cada celda tiene un solo dato y no hay columnas repetidas? ¿Sí? Ya lo observamos en el ejemplo, que existen intencionalmente, generamos unas columnas repetidas para poder aplicar la primera forma normal. Para aplicar la segunda forma normal, la pregunta que debemos de hacernos todos es, ¿todos los atributos dependen de toda la clave primaria? ¿Sí? Entonces, ese es un elemento, por favor, que debemos de tener presente. Y una tercera forma normal es, existen atributos dependiendo de otros atributos que no son clave, ¿sí? Entonces, estas son las tres preguntas que debemos de hacer para aplicar la normalización. Con esto, apreciados estudiantes, esperamos que se haya dado una mayor claridad sobre el tema de la normalización. De antemano agradezco su atención al video. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.